mas como uma organização. Y claro que nosotros no vamos a verla aquí como una empresa, sino como una organización. A igreja é um organismo, mas também é uma organização. La iglesia es un organismo, pero también es una organización. Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele tinha muito claro o que ele veio fazer. Entonces Jesús, cuando él vino a la tierra, él tenía muy claro lo que él iba a hacer. O principal motivo dele vir foi a reconciliação do homem com Deus. El principal motivo fue la reconciliación del hombre con Dios. E para essa reconciliação, nós já conhecemos a história, que foi da sua morte e ressurreição. Y para esa reconciliación nosotros ya conocemos esa historia, que fue su muerte y la resurrección. Mas como as pessoas, depois de Jesus, iam saber dessa reconciliação que Deus fez com o homem? Pero ¿cómo las personas después de esa resurrección iban a saber cómo que Chia? Como essa mensagem poderia chegar a todos os homens? ¿Cómo es que ese mensaje podía llegar a todos los hombres? Então, ele treinou pessoas para que desse continuidade àquilo que ele estava fazendo. Entonces, lo que hizo él fue entrenar personas para que diesen continuidad a lo que él estaba haciendo. Então, ele estava ensinando, Entonces, él estaba enseñando, pregando o evangelho, predicando el evangelio, fazendo operações de milagres, manifestando o poder de Deus. haciendo milagros, manifestando el poder de Dios. Então, esses discípulos iam reproduzir o que Jesus estava fazendo. Entonces, esos discípulos iban a reproducir lo que Jesús estaba haciendo. E se os discípulos fizessem bem, o evangelho ia passar de geração em geração. Y si los discípulos lo hiciesen bien, el evangelio iba a pasar de generación en generación. E o evangelho chegou até nós. Y el evangelio ha llegado hasta nosotros. Então, de geração em geração, o Senhor encontrou alguém que foi fiel ao mandado de Jesus. Entonces, de generación en generación, el Señor encontró a alguien que ha sido fiel al mandato de Jesús. E essa nossa geração, nós somos essas pessoas que devemos ser discípulos de Jesus. Y en nuestra generación, nosotros somos esas personas, las cuales tenemos que ser discípulos de Jesús. Discípulos que discipulam para que outros discípulos surjam. Discípulos que discipulan para que otros discípulos puedan surgir. Ok. Denise, por favor, leia esse texto. El líder más grande de todos los tiempos fue Jesús. Mira lo que logró. La organización que fundó es la más exitosa de todos los tiempos. Deus fundou duas organizações, Dios fundó dos organizaciones, a família e a igreja. la familia y la iglesia. Então, o que nós vamos falar aqui serve tanto para a família quanto serve para a igreja. Entonces, lo que vamos a hablar aquí sirve tanto como para la familia como para la iglesia. E lembra que nós estamos trabalhando com líderes. Y recuerda que estamos trabajando con líderes. E nós estamos considerando a igreja toda como um potencial para liderar. Y estamos considerando a toda la iglesia como potencial para poder liderar. Quando Jesus falou que deveríamos ser sal da terra e luz do mundo, ele está pensando em liderança. Cuando Jesús habló que debíamos de ser sal de la tierra y luz del mundo, él estaba pensando en liderazgo. Ele está pensando em como nós iríamos impactar, como nós iríamos influenciar pessoas. Él estaba pensando en cómo nosotros íbamos a impactar y a influenciar personas. E esse ensino de ser sal e luz é para todos os filhos de Deus. Y esa enseñanza de sal y luz es para todos los hijos de Dios. Então, esse ensino é para nós. Entonces, por lo tanto, esa enseñanza es para nosotros. O texto está falando do que Jesus realizou e quais foram os resultados que ele obteve.
El texto está hablando de lo que Jesús realizó y cuáles fueron los resultados que obtuvo. Então, dos resultados foi longevidade. Uno de los resultados fue la longevidad. Quer dizer, tem mais de 2000 anos e a igreja continua viva. Ya tienen más de 2000 años y la iglesia continúa viva, Continua ativa, continúa activa, continua crescendo, continúa creciendo, continua saudável. continúa saludable, Ela continua sendo influente. continúa siendo influente. E a igreja passou por muitas perseguições. Y la iglesia ha pasado por muchas persecuciones. Muitas pessoas quiseram acabar com a igreja de Cristo. Muchas personas han querido terminar con la iglesia de Cristo. Mas quanto mais persegue a igreja, mais ela cresce. Pero cuanto más es perseguida la iglesia, más es cuando crece. E quanto mais persegue, muitos cristãos se tornam mais santos e mais íntegros. Cuando más es perseguida es cuando muchos cristianos se tornan más santos y más íntegros. Ok, então a igreja conseguiu sobreviver em 2000 anos. Entonces la iglesia ha conseguido sobrevivir por más de 2000 años. Agora, vai continuar viva? Entonces, ¿va a continuar viva? Sim, a palavra de Deus garante que ela vai continuar viva para sempre. Sí, la palabra de Dios garantiza que la iglesia va a continuar viva para siempre. Outro resultado é a sua riqueza, ela é incalculável. Otro resultado fue las riquezas, que son incalculables. E essa riqueza não está relacionado a dinheiro. Y esta riqueza de la que estamos hablando no está relacionada con dinero. Ela está relacionada à vida da igreja. La riqueza está relacionada a la vida de la iglesia, A transformação das vidas das pessoas. a la transformación de las vidas de las personas, A santificação, o voltar-se para Deus. a la santificación, a un volver a Dios. Essa é a maior riqueza da igreja. Esta es la mayor riqueza de la iglesia. Mas claro que inclui também dinheiro. Pero claro que también incluye dinero. Então, nós estamos estudando, por exemplo, sobre dízimos e ofertas. Entonces, nosotros, por ejemplo, empezamos a estudiar sobre diezmos y ofrendas. Então, a igreja lida com dinheiro. Entonces, la iglesia trabaja con dinero. E, por exemplo, no caso aqui da nossa igreja, nós temos 3 missionários que são sustentados por pessoas de outro país. Y, por ejemplo, en el caso de nuestra iglesia, tenemos 3 misioneros que son sustentados por otro país. Se você olhar no mundo inteiro, nós encontramos missionários de um país no outro servindo ao Senhor. Si tú ves en el mundo entero, encontramos misioneros que son de diferentes países. E isso envolve dinheiro para o sustento desses missionários. Y eso involucra dinero para el sustento de esos misioneros. Além das necessidades locais. ¿Cuál es la primera palabra, Chia? Além, também as necessidades locais. Vale. También sobre las necesidades locales. Então, o ensino bíblico é trazer os dízimos para a casa do tesouro, que é a igreja. Entonces, el traer los diezmos a la casa del tesoro, que es la iglesia, para que haja mantimento nessa casa. es para que exista mantenimiento en esa casa. Está falando de suprir as necessidades relacionadas à igreja. Estamos hablando de suplir las necesidades relacionadas con la iglesia. Também, outro êxito é quanto ao número. É impossível avaliar quantos cristãos existem no mundo.
También otra de las cosas que habla es de los números. Es imposible evaluar cuántos cristianos existen en el mundo. Existem muitos cristãos que estão se reunindo clandestinamente porque não podem se reunir publicamente. Existen muchos cristianos que se están reuniendo clandestinamente porque no pueden reunirse públicamente. E quantos cristãos já morreram e quantos ainda vão existir? ¿Y cuántos cristianos ya han muerto y cuántos cristianos van a existir? Quando nós estudamos Apocalipse, falava de uma multidão de pessoas de todas as nações diante do trono de Deus. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Apocalipsis? Hablaba de una multitud de todas las naciones que estaba delante del trono de Dios. E é uma multidão que não se pode contar. Y es una multitud que no se puede contar. Outra coisa é quanto à lealdade dos seus membros. Otra cosa que habla es sobre la lealtad de sus miembros. Muitos estão dispostos a dar sua própria vida em favor dessa causa. Muchos son los que están dispuestos a dar su propia vida en favor de esa causa. Essa causa é o crescimento da igreja, Esa causa es el crecimiento de la iglesia, a evangelização, o discipulado, batismos. es la evangelización, el discipulado, los bautismos. Outra coisa que nós podemos observar é sobre a distribuição. Otra cosa que también podemos observar es la distribución. Então, a igreja está em vários lugares do mundo. Entonces la iglesia está en diferentes lugares del mundo. Em todas as nacionalidades. En todas las naciones. Eu me lembro assim que no Brasil, por muito tempo, pensávamos que em alguns países, o evangelho não tinha chegado lá. Yo me acuerdo que en país muchas veces pensábamos que en algunos países el evangelio no había llegado. Mas quando o missionário chegou, encontrou algum cristão naquele lugar. Pero cuando un misionero llegó, encontró a un cristiano en aquel lugar. A mesma coisa, por exemplo, no Brasil, nas tribos de índios, indígenas. Lo mismo pasa en Brasil con las tribus indígenas. Já chegaram missionários pensando que ninguém conhecia a Deus naquele lugar. Han llegado misioneros que pensaban que nadie conocía a Dios en ese lugar. Mas quando chegaram, eles perceberam que eles tinham conhecimento de Deus. Sin embargo, cuando llegaron, ellos se dieron cuenta que sí existía conocimiento de Dios. Deus, de alguma forma, se revelou a eles. Dios, de alguna forma, se reveló a ellos. Outra coisa é a diversificação. Outra cosa es la diversificación. E isso aqui eu quero dizer é como várias igrejas se juntam para a expansão do evangelho. Y aquí me refiero a cómo diferentes iglesias se juntan, se unen para la expansión del evangelio. E como uma contribui com a outra para dentro das suas possibilidades para ajudar no treinamento de liderança. Y cómo es que una contribuye con la otra para que dentro de sus posibilidades ayuden al tema del liderazgo. Uhum. Eu fazia parte em Brasília de uma igreja que recebíamos influência de muitas outras igrejas do Brasil e de fora do Brasil. Yo era parte de la iglesia. Uma igreja que recebia influência de muitas. Vale, sí. Yo era parte de una iglesia que recibía, que recibía mucha influencia de diferentes iglesias dentro de Brasil y de otras partes del mundo. Muito bem. E qual foi o resultado final? ¿Y cuál fue el resultado final? Ou qual é o resultado final? Podemos falar no presente, né? ¿Cuál es el resultado final? Porque podemos hablarlo en presente. Uhum. Então, Jesus reina soberano como o maior líder do mundo. Jesús, como el mayor
líder del mundo reina soberanamente. Ele é o Rei dos Reis. Él es el Rey de Reyes, Ele é Senhor de Senhores. el Señor de señores. Ok. Agora, para que nós possamos ser parte integral disso que Jesus está desenvolvendo na Terra, Y ahora, entonces, para que nosotros podamos ser parte de eso que Jesús está desarrollando en la tierra, nós precisamos ter um plano. nosotros necesitamos tener un plan. Então, um plano faz com que você assuma o controle e também a canalização da sua energia. Entonces, un plan ayuda a que tú tengas el control y canalices tu energía. Se você não tem um plano, você caminha para qualquer direção. Si tú no tienes un plan, tú vas hacia cualquier dirección. Geralmente, esse plano, se está relacionado à igreja, ele vem a partir do pastor líder. Generalmente ese plan relacionado con la iglesia viene a partir del pastor o del líder. Mas se você, por exemplo, estiver pensando em você como líder da sua casa, você tem o seu próprio plano. Pero, por ejemplo, si estamos pensando en ti como líder de tu propia casa, tú tienes tu propio plan. Ou se você trabalha num lugar onde você é o chefe, então você também tem que ter o seu plano. O si tú trabajas en algún lugar en el que tú eres el jefe, tú también tienes tu propio plan. Ok. Deixa eu sair daqui. Um plano ajuda a acompanhar o desenvolvimento e medir o progresso. Un plan nos ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento y medir el progreso. Maria José, por favor, leia a partir de agora. El plan debe tener metas que alcanzar a corto, medio y largo plazo. Jesús tenía un plan y lo obedeció fielmente. Sabía a dónde iba y se quedó en esa dirección. Él era firme como una roca, decidido, incluso antes de la muerte. Sabía que había venido a morir. Tengo un plan que te entregues por completo, tengas determinación para ejecutarlo. Un plan que no tienes a dónde ir y no tienes un objetivo para analizar tu energía. Sin un plan solo reaccionarás ante las circunstancias. Tú debes ser productivo y no reactivo. Ok. Dessas frases, qual delas vocês gostariam de trabalhar um pouco mais? Esas frases, ¿cuáles de ellas te gustaría que trabajáramos más? Ou pode fazer perguntas sobre elas. ¿O qué, Chia? Ou, no caso, também pode fazer perguntas a respeito de qualquer uma delas. Ah, vale. O en su caso puedes hacer preguntas respecto a cualquiera de esas. Yo el plan sí lo tengo y soy muy organizada. Entonces siempre me estoy poniendo metas, incluso cuando estaba en el hospital. Entonces, bueno, me gustaría que, por ejemplo, me explicara mejor, ¿sabes? Tú debes ser proactivo y no reactivo, ¿no? ¿Cómo ser más productivo? Se você não tem um plano, você vai levando a sua vida conforme o vento. Si tú no tienes un plan, tú vas llevando tu vida conforme al viento. Então você está sempre reagindo e não agindo. Entonces tú siempre estás Reacionando. Estás reaccionando y no haciendo, y no... Sí, eso. Então, por exemplo, faz de conta que você não tem uma agenda, porque você não tem um plano, você não tem agenda. Para quê? Entonces, si tú no tienes un plan, pues no tienes una agenda. Aí uma pessoa chega para você e fala assim, Maria José, você pode fazer tal coisa? Entonces, por ejemplo, una persona puede llegar y te puede decir, María José, ¿tú puedes hacer alguna cosa? Aí chega outra pessoa e pede outra coisa para você. Y después llega otra persona y pide otra cosa para ti.
Aí chega uma terceira e uma quarta pessoa. y después llega una tercera y una cuarta persona. Se você for atender as 4 pessoas, você deixa de fazer aquilo que era importante para você. Si tú atiendes a las 4 personas, dejas de hacer lo que era importante para ti. Você está reagindo conforme o estímulo recebido, Estás haciendo conforme estás recibiendo, mas você não está conduzindo a sua vida, você está deixando ser conduzida. pero tú no estás conduciendo tu vida, estás dejando ser conducida. Ok? Não sei se fui claro. Você quer saber alguma coisa mais? No sé si fui clara o quieres saber algo más. Sí, quería saber cómo ser más productiva. Mais produtiva? Bem, o plano te ajuda a ser produtivo, Un plan te ayuda a ser productivo porque você vai canalizar toda a sua atenção, quase toda a sua atenção para esse plano. porque casi toda tu atención va a ser la vas a canalizar para ese plan. Então, vamos pensar, por exemplo, se eu te pergunto, qual a profissão você gostaria de exercer? Entonces, imagina, yo te pregunto, ¿cuál es la profesión que te gustaría ejercer? A mí me gusta la que tengo trabajar de cara al cliente, de cara al público. Me gusta Eu não entendi. Trabajar con el público, trabajar de cara al público. Mas trabalhar para um público é muito geral. Mas que tipo de público? O que você gostaria de fazer com esse público? Pero trabajar con el público es un poco general. Por ejemplo, ¿qué tipo de público? ¿Qué te gustaría hacer con ese público? Percebe que se você não sabe definir bem, você não sabe fazer um plano. ¿Te das cuenta que si no sabes definir bien, no puedes hacer un plan? Sí, pero se refiere al trabajo, ¿no? En sí. Es que no entiendo bien la pregunta. Es lo que Porque, por exemplo, o Maria José, eu gosto de trabalhar com adultos e jovens. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con adultos y con jóvenes. Se eu pudesse escolher, trabalharia com essas duas faixas etárias. Si yo pudiese escoger, trabajaría con alguna de esas dos áreas. Porque elas são mais criativas, geralmente elas já são maduras. Porque son más creativas, generalmente son maduras. Quase sempre elas já estudaram há alguns anos, já sabem várias coisas que eu necessito para trabalhar com elas. Casi siempre ya han estudiado durante varios años, ya saben hacer cosas que yo necesito para el trabajo. Então, eu tenho que limitar. Entonces yo tengo que limitar. E se eu for trabalhar com idoso, com criança, com adolescente, com quem sabe ler, não sabe ler, Imagina que yo trabajara con adolescentes, con niños, con quien sabe leer, con quien no sabe leer. então é muito mais difícil trabalhar com esse grupo tão diversificado. Entonces es mucho más difícil trabajar con ese grupo tan diversificado. Então você pode pensar em qual faixa etária você gostaria de trabalhar. Entonces, tú puedes pensar en cuál es el área en la que te gustaría trabajar. O que você gostaria de fazer com essas pessoas? ¿Qué te gustaría hacer con esas personas? Então, por exemplo, essas pessoas, elas vão fazer o quê? Você tem que saber o que você gostaria que elas fizessem. Elas não podem fazer tudo no mundo. Entonces, yeah, Essas pessoas não podem fazer todas as coisas. que no pueden hacer todas las cosas de esas personas. Tienes que delimitar. Então, o que essas pessoas vão fazer? Entonces, ¿qué es lo que esas personas van a hacer? Elas vão fazer um trabalho voluntário em que área? ¿Van a hacer un trabajo voluntario? ¿En qué área? Elas vão, por exemplo, fazer uma pesquisa na sociedade para colher informação? Ellas van a hacer una investigación en la sociedad para algún tipo de información. Elas vão, por exemplo, ajudar num hospital? Ellas van a, por ejemplo, ayudar en algún hospital.
Que área do hospital vocês gostariam de ajudar? ¿Qué área del hospital te gustaría que ellas ayudaran? Percebe que não pode ser tão amplo? Você tem que definir o que você gostaria de fazer. ¿Te das cuenta que no puede ser tan amplio? Tienes que definir lo que te gustaría hacer. Depois que estiver claro para você o que você gostaria de fazer, com quem gostaria de trabalhar, Entonces, una vez que definas qué es lo que te gustaría hacer, con quién te gustaría trabajar, aí você vai administrar o seu tempo, você vai investir seu tempo para isso. y ahí es cuando tú vas a administrar e invertir tu tiempo para eso. E aí você vai dizer, de tanto em tantas horas eu vou fazer isso com fulano, Y ahí tú vas a decir, de tal hora a tal hora yo voy a hacer esto con tal persona, eu vou investir tanto tempo no treinamento dessas pessoas, voy a invertir tanto tiempo en la formación de esas personas, eu vou gastar tanto tempo para cuidar dessas pessoas, para que elas estejam bem para trabalhar. yo voy a gastar tanto tiempo para cuidar de esas personas, para que Aí estén você vai bien. administrar seu tempo assim, onde é que eu vou canalizar meu tempo. Es la forma en la que vas a canalizar y administrar tu tiempo. Então, para eu ser produtiva, primeiro eu tenho que saber o que eu vou fazer. Entonces, para yo ser productiva, primero necesito saber qué es lo que voy a hacer. Porque às vezes você vai ter que gastar até um tempo para se preparar para liderar essas pessoas. Entonces, tú vas a tener que gastar un tiempo para prepararte para liderar esa persona. Então, muitas vezes você vai ter que voltar a estudar ou vai ter que comprar livros e ler. Entonces, muchas veces vas a tener que volver a estudiar, comprar libros para leer. Então, você sabe que dentro da sua agenda tem que ter um tempo para isso. Entonces, tú sabes que dentro de tu agenda tienes que tener un tiempo para eso. Agora, se tudo é vago, onde é que eu vou colocar meu tempo e minhas energias? Não sei. Pero si lo primero, Chia, Se eu não tenho um plano, eu não sei onde eu vou colocar minha energia e meu tempo. pero sin embargo, si yo no tengo un plan, yo no voy a saber dónde voy a colocar mi energía y mi tiempo. Então, acaba o dia, eu não fiz basicamente nada, eu não produzi nada. Entonces, al final del día, no produje nada, no hice prácticamente nada. Ok, depois nós podemos falar mais sobre isso, ok? Não sei se ficou claro para vocês, pessoal? No sé si fui clara, ¿ha quedado claro? Sí, sí, es que no lo había entendido la pregunta, pero sí, ahora sí la he entendido. Gracias. Ok. Eu não vou dar sequência porque meu tempo já acabou, né? Senão a Ruana fica sem tempo. Mas vocês podem fazer perguntas pelo WhatsApp que eu respondo, ok? Yo no puedo seguir porque mi tiempo ya terminó y es el tiempo de Juana, pero si tienen preguntas específicas me lo pueden enviar a mi WhatsApp. Então a pergunta minha é: você tem um plano? Qual é o seu plano? Entonces mi pregunta para ti es, ¿tienes un plan? ¿Y cuál es tu plan? Então, por exemplo, quando eu vim para a Espanha, eu tinha um plano. Entonces, por ejemplo, cuando yo vine para España tenía un plan. Mas antes de eu vir, eu fiz muitas perguntas para Denise e para o pastor para eu poder montar meu plano no Brasil. Pero antes de venir yo hice muchas preguntas para Denise y para el pastor para yo poder en Brasil hacer el plan. Eu perguntei, por exemplo, quantos membros tinha a igreja, faixa etária. Yo, por ejemplo, pregunté cuántos miembros tiene la iglesia. Faixa etária das pessoas, o que eles já tinham estudado com a igreja. Lo que ya habían estudiado con la iglesia. Quantas pessoas eu poderia contar para começar a formar uma equipe? ¿Cuántas personas yo podía contar para comenzar a formar un equipo? Se eu teria que investir mais nessas pessoas ou se elas já estavam prontas para assumir. Si yo tenía que invertir en esas personas más o si ellas ya estaban listas para asumir. Se as pessoas, por exemplo, elas tinham energia para gastar muito tempo ou não nas coisas relacionadas à igreja. Si esas personas quanto tempo elas tinham para investir? no tenían
¿Pero las personas o tú? As pessoas. Ah, si las personas no tenían tiempo para invertir, ¿no? Y yo tenía después que gastar mucho para invertir en esas personas. Percebe que eu tinha vários dados e eu imaginei um plano. Entonces te das cuenta que yo tenía dudas e imaginé un plan. E quando eu cheguei, eu sentei com o casal e comecei a conversar mais a respeito dessas coisas. Y cuando yo llegué, empecé a hablar más sobre esas cosas. Ok? Então a gente tem que ter em mente o que nós queremos fazer, o que nós podemos fazer. Entonces, la gente tiene que tener en mente qué es lo que queremos y podemos hacer. Ok. Obrigada, Thalia. Acho que eu passei mais do tempo que deveria. Juana, por favor. Hola, buenas tardes para todos. Vamos a compartir. Pero yo veo unas caritas así como que estamos así cansados de repente por el día. Así que allí donde tú estás, estírate, porque a mí me apetece estirarme en este momento. Estírate así como si te estuvieras levantando, sí, en la mañana. Estiras la cervical, estiras los brazos y vamos a prepararnos para seguir recibiendo esa palabra. Buenas tardes para todos. Espero que el fin de semana haya sido muy proactivo. Muchas ideas para formar el plano. Gracias, Alair. Gracias por ese mensaje tan especial y seguiré aprendiendo de cómo Jesucristo nos enseña con su ejemplo a todo. Hoy continuamos con esta serie, unos a otros. Hoy vamos con el paso número 7. Y te voy a hacer una pregunta retórica, simplemente reflexionando, no la tienes que responder. Pero, ¿ha hablado Jesús a tu vida en cuanto al servicio, en cuanto al amor, en cuanto al ánimo, en cuanto al soportarnos unos a otros? ¿Lo ha hecho en este tiempo? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí lo ha hecho. En mí lo ha hecho. Bien, recordando la semana pasada, pues vimos, vamos a aperturar aquí, a extender la pantalla. Recordando que vimos ese paso número 6, soportándonos unos a otros. Vivimos en un mundo real donde Dios nos pide vivir con humildad, con mansedumbre y soportándonos, porque no somos personas fáciles, somos muy emotivas, muy reactivas, que es esa palabra que Alair mencionó hace poco y que debemos nosotros evitar. Debemos ser mansos, pero no tontos. Él nos pide que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes, porque tenemos que ser muy cautelosos, porque en otros versos también nos dice el pastor que Jesús expresa que nos lanza un mundo el pastor no, el discípulo nos lanza un mundo de lobos, ¿no? Aquí lo expresa. Y ese mundo de lobos al que tú y yo tenemos que estar preparados. Actitudes que Dios quiere de mí, pues que nos vistamos como escogidos de Dios, con ese uniforme, con esa distinción de que pertenecemos a Él, que pertenecemos a su reino. Y cuando empezamos entonces a crecer en estas actitudes que Dios quiere y nos expresa en la palabra, pues tú y yo vamos a empezar a adquirir esa actitud, ese crecimiento espiritual en nuestras acciones para soportarnos unos a otros. Hoy el tema es un poquito difícil para muchos. Es un tema que trata directamente con la fibra, con la emoción, con el corazón, contigo y conmigo como seres humanos, el perdón. Y el tema es entonces perdonándonos unos a otros. Es un tema que cuando lo mencionamos, pues muchos en la actualidad ahora se dice, tienes que perdonar porque si no perdonas, pues no puedes vivir tranquilo. Sí, y es así, es cierto, pero en muchos momentos sentimos que son palabras. Una vez que sentimos que son palabras,
no llegamos a esa actitud, a esa decisión de buscar más allá, de verdad, ¿qué es el perdón? Y una vez que decidimos caminar de la mano de Cristo, el amor y el perdón tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Precisamente por lo que vimos en el tema pasado. Somos personas muchas veces insoportables. Y al hacernos insoportables causamos daño. Y al hacernos insoportables tenemos actitudes que hieren a otros. Y cuando herimos a otros provocamos en ellos dolor, provocamos en ellos y en ellas tristezas. Entonces ya cuando nosotros con nuestras actitudes estamos provocando en otro esos sentimientos, ya llegó el momento entonces de nosotros pedir perdón a Dios y pedirle perdón a esas personas. Eso visto desde este punto de vista. Desde el otro punto de vista, cuando somos nosotros los que sentimos que somos los dañados, los heridos, los que nos han hecho un golpe, nos han dado un golpe que ha hecho sangrar el alma, ¿verdad? Más que el cuerpo. Entonces tenemos que trabajar. Y es allí lo que Dios pide para nosotros. Tenemos que trabajar, moldear nuestro espíritu para entonces adquirir ese perdón que Dios nos pide. Entonces aquí hacemos un pequeño test. La Biblia manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho. ¿Eso es cierto, verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero, dice Denise. Sí. Yo también lo creo. Sí, es verdadero, nos manda a perdonar a otros sin importar lo que nos han hecho. Sí nos va a importar lo que nos han hecho, pero Él nos manda a perdonar. Aunque importe, porque sabe que sí nos va a importar. Y expresa en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Tú y yo estamos aquí sabiendo que estamos aprendiendo a ser líderes. Y para aprender a ser líderes, como lo venimos viendo en el tiempo anterior, tenemos a Jesús como ejemplo. Jesús fue un líder y fue un líder que perdonó. Entonces nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a perdonar teniendo el ejemplo de Jesús. ¿Guardar rencor nos lleva a ser atrapados por la amargura? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, Lili, verdadero. En la senda de la justicia está la vida. El camino de los rencorosos lleva a la muerte. Fíjate, el camino a los rencorosos lleva a la muerte. Proverbios 12:28. Tú y yo sabemos que vamos a morir, pero queremos esa muerte cuando el Señor lo disponga, cuando sea la voluntad de Él, no cuando nosotros la sentenciemos. Y en este caso, la podemos sentenciar cuando estamos decididos a mantener el rencor en nuestro corazón. Entonces es importante que ya tú y yo nos preparemos y entendamos que pase lo que pase, tenemos que perdonar. ¿Que va a ser fácil? El Señor no dice que es fácil, pero el Señor dice que Él nos va a ayudar y nos va a enseñar a perdonar. Colosenses 3:13. A ver, Lili, tú que hablaste, ¿puedes leer Colosenses 3:13? El que está ahí en pantalla, ¿verdad? Sí. Soportándonos unos a otros y perdona, espera, yo me pongo los anteojos que ya no veo. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Muy bien. Gracias, Lili. De la misma manera que Cristo perdonó, nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Tenemos que perdonar. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos una queja con otra persona? ¿Qué se te ocurre con este verso? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿quién lo descubre en el versículo? Perdonar como Cristo perdonó. Perdonar como Cristo perdonó. Ajá, y ahí, mira, soportar y perdonar. Lo dice al inicio del versículo, soportar y perdonar.
Exactamente, tenemos que aprender a hacer eso. Efesios 4:32, Denise, ¿puedes leerlo, por favor? Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y según esto y todo lo que hemos visto y todo lo que sabemos que Dios y Jesús con su ejemplo nos quiere decir, ¿cuál es el propósito de perdonarnos? ¿Cuál sería el propósito? ¿Qué crees tú que sería el propósito? Ser como Jesús. Ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Perdonado. Amoroso, perdonador. Amoroso. Jesús, muy bien. El propósito en realidad como Jesús es la armonía en la convivencia. Y si nosotros nos sentimos bien, tenemos que tener armonía porque somos personas ecuánimes, personas que tratamos de buscar siempre lo mejor. Jesús era un hombre muy ecuánime, era un líder. Él tenía gente que le venía con sus cosas, él tenía gente que le venía con cosas buenas, gente que le venía con cosas malas, gente que le venía con chismes, gente que no se metía en nada, y él vivía con todo eso y con todos compartía. A mí me gustan mucho las palabras que se dicen en la iglesia cuando hay alguien que de repente nos saca un poco de nuestro temperamento y decimos, lo voy a tratar con el Espíritu. Ese era Jesús. Jesús trataba con el Espíritu porque le gustaba la armonía en convivencia. Y es lo que Jesús quiere, que tú y yo vivamos en armonía. Pero entonces fíjate, aquí nos dice bondadosos y compasivos. Ajá, pero ¿y qué es ser bondadoso? Veamos qué es ser bondadoso. A ver, María José, ¿puedes leerlo? ¿Qué es la bondad? Una de las cualidades humanas que mejor reflejan la esencia del ser, pues la persona bondadosa es buena, benigna y benévola, y a veces se les relaciona con la amabilidad. Tiene inclinación por hacer el bien a los demás y lo hace con afecto, atención y respeto. Muy bien. Eso está definido de un diccionario de valores sociológicos de lo que es la bondad. Y ahí les coloco la fuente. Entonces, ¿somos así? ¿Somos así tú y yo? ¿Eres tú así, Denise? ¿Eres tú así, Alair? Amable, benigna, bondadosa, buena, inclinación por hacer los demás. Eso era Jesús. Esa definición nos describe a Jesús. ¿Sí? Y sí, tenemos que ser así, que no lo somos todavía, pero para eso siempre hablamos de lo que es buscar la santidad diariamente, de lo que es hacer estas cosas. A ver, Eli, ¿puedes leer lo que es la compasión? La compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de los demás. Muy bien. Ellen, tú como profesional en la psicología sabes lo que es la empatía, que se maneja mucho en términos psicológicos, porque los seres humanos tenemos que desarrollar esa benevolencia que se plantea en la bondad y demostrarla con compasión. ¿Y cómo es con compasión? Con empatía. Lo que yo veo me produce una inquietud y yo entiendo lo que esa otra persona puede pasar. Me hago empática. En el argot popular se dice, me coloco en los zapatos de él o de ella, ¿verdad? Para poder entender por qué es así, por qué reacciona así o por qué pasa así. Que a veces dice, sí, yo lo entiendo, que de repente él o ella reaccionan así por tales circunstancias, pero es que tampoco se deja ayudar. Ya esas son cosas que también tú y yo debemos saber qué hacer ante eso. Simplemente que cuando la otra persona de repente, aunque le hablemos, no cambia o no hace cambios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo hemos visto mucho. ¿Qué hacemos? Simple, es muy sencillo, muy básico para nosotros. Orar. Orar, simplemente orar, porque a veces no tenemos todo para hacerlo, pero el Señor sí lo va a hacer. Y Él nos dice orar por esas personas. Fíjate entonces,
Si nosotros tenemos el ejemplo de Jesús para perdonar y lograr la armonía, debemos ser bondadosos, ser compasivos, soportarnos. Nos pide todo eso, ser bondadosos, ser compasivos y soportarnos. 3 cualidades que nosotros como personas debemos desarrollar, reforzar, aprender en cada día para lograr hacerlo. Proverbios 17:9. Talía, ¿puedes leerlo, por favor? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Muy bien. Este proverbio es de lo que nos pasa en el día a día. ¿Qué es cubrir la falta? Esto es igual a perdonar. El que perdona la falta y el que la divulga es chismoso. ¿Qué pasa aquí? Que de repente, bueno, Ellen le hizo algo a Denise. Sí, entonces Denise se molestó y le dice, bueno, está bien, él sí, yo te perdono. Pero después Denise viene y habla con María José y le dice, no, que él me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Entonces ya no cayó. Y Dios dice que no divulguemos, me dice, más el que la divulga aparta al amigo. Denise perdona a él ante esta situación que de repente él falló. Y tenemos que entender que no somos perfectos. Pero entonces ya Denise debe dejarlo hasta allí. Eso quedó entre Dios, Ellen y ella. Sucede así. Entonces no debemos actuar con esa divulgación, a no ser que sea una persona muy íntima, que de verdad uno le quiera contar lo que sucedió. Nosotras las personas, sobre todo los cristianos, los que tenemos a Cristo como ejemplo, tenemos que ser muy prudentes con a quién le confiamos nuestros problemas y nuestras situaciones con los hermanos. Y sobre todo con los hermanos en la fe. Recordemos aquí, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, recordemos la historia de la mujer adúltera. A ver, María José, tú hoy eres la protagonista. Puedes leer Juan 8:3-11. Léelo como si estuviéramos contando una historia y nos quieres atrapar en ella. Lo voy a intentar, ¿vale, Juan? Ok. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué viste? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques. Fíjate cómo desde el principio, imagínate la escena. Jesús está sentado con una varita haciendo dibujos en la arena, y llegó un poco de gente acusando a Jesús. Mantuvo esa actitud. Es como quien dice, yo voy a escuchar a ver qué me quieren decir esto. Entonces, aprender desde allí. Fíjate lo que hace Jesús. Activa lo que se llama ahora la escucha activa. Jesús no habló nada, no se inmutó, no hizo, no habló, no se levantó, no, él escuchó con calma. Lo hacemos así, es actitud, simplemente. Y nada, le presentaron el pecado, Jesús expresó entonces con palabras sabias, hizo un juicio.
Entonces el que esté libre de pecado, que tire, que lance la piedra. Pero Jesús es sabio, nosotros aquí tenemos que orar. Cuando no sepamos qué hacer, aunque mantengamos la ecuanimidad, Señor, ¿qué respondo? ¿Qué respondo yo aquí, papá? ¿Qué decido yo ante esta situación? Lo primero que tenemos que hacer. Y luego cuando levantó y preguntó, ¿qué hizo Jesús? Ni yo te condeno, le dijo a la mujer, pero fíjate lo que le dice, vete y no peques más. Entonces aquí Jesús nos enseña que tenemos que ser tranquilos, activar la escucha para ver cómo son las cosas, ser empático, mantener la ecuanimidad, pedir sabiduría. En el caso de nosotros, pedir sabiduría, Jesús la tenía. Nosotros pedir sabiduría a Dios y después exhortar, sí, perdonar, pero exhortar a esa persona que nos hace daño, que se acercó, que de repente está allí, mira, yo hice esto, pero también decirle, está bien, te perdono, pero no lo hagas más, no me hagas más daño, no me vuelvas a hacer esto. Eso es importante, que nosotros aprendamos esta actitud de Jesús en esta historia. Del pasaje entonces de esta mujer soltera aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar o alcahuetear el pecado. Jesús precisamente le dice esto, la exhorta, vete y no peques más. Jesús le da ese mandamiento, entonces la exhorta a que debe entonces seguir adelante, pero con otro cambio de vida, con otro cambio de actitud. Entonces, para lograr la armonía debemos, y lo resumimos en esto, lo que hace Jesús, dar segundas oportunidades para lograr la armonía y buscar el perdón. No irnos a la primera a hacer un juicio. Las personas que nos hacen daño merecen, en algunos casos, bien evaluados y considerándolos con las personas. A lo mejor nosotros podemos compartirlo con nuestros pastores, con nuestros líderes, con esa persona, inclusive con alguien que sepa un poquito más del manejo de las emociones y actitudes. Es importante, pero podemos dar segundas oportunidades, porque todo aquel que peca la merece, así como esta mujer. Exhortar para que estas personas no sigan haciendo daño, ni a mí ni a nadie más. Ser bondadosos, ser compasivos, soportarnos, dar segundas oportunidades y exhortar. Son 5 entonces actitudes que estamos viendo de Jesús como ejemplo para nosotros llegar al perdón. ¿Claro hasta aquí? Bien. Vamos entonces a ver esto. Nos lleva entonces que todo esto nos lleva a perdonarnos unos a otros. Gestionando emociones, sí, Juana, pero Jesús era Jesús. Jesús se controlaba, Jesús sabía que tenía que hacerlo, pero es que yo no soy así. ¿Qué hago? Primero que nada, orar. Presentarle, como le hemos dicho desde el primer paso que dimos aquí. Muéstrale a Jesús, muéstrale a Dios el pecado. Señor, no puedo solo, no puedo, se me hace difícil. El Señor va a iniciar su proceso, pero necesita vernos a todos nosotros implorando su ayuda y saber y reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falla. Denise, ¿puedes leer Efesios 4:31? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nos pide esto. Entonces es importante quitarnos todo esto, son emociones. Y es importante que aprendamos ese manejo de emociones, ese manejo de esa fuerza de repente tan negativa que nos atrapa, porque eso, si no lo logramos, nos va a llevar a muchos conflictos. Cuando nos sentimos enojados es necesario que tengamos la capacidad de detenernos, de identificar primeramente por qué estamos enojados, qué es lo que me está llevando a la rabia, qué es lo que me está llevando a esta tristeza, qué es lo que me está llevando a la frustración. Es importante iniciar por esta identificación, examinar nuestros corazones para determinar eso que tanto nos molesta y luego proceder de una manera bíblica. Las emociones que están fuera de control no pueden producir
cambios o que honren al Señor. Tenemos que gestionarlo, porque en Santiago 1:20 nos dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor sabe que una de las emociones más difíciles que tenemos las personas es la ira, el control de ella. Y es importante que tú, si en tu autorreflexión contigo misma, en tu intimidad contigo mismo, tú dices, wow, de verdad que yo cuando me molesto, no soporto, no me soporto ni yo misma, insulto, tiro, golpeo, lanzo. Entonces, si esa es tu respuesta, en tu autorreconocimiento y autoconocimiento de ti mismo y de ti misma, pues esto lo confiesas, preséntaselo a Dios, porque entonces no lo estamos honrando a Él. Y Él pide que seamos, que luchemos con eso. ¿Qué es lo opuesto al perdón que se menciona en Efesios 4:31? Pues la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la toda malicia. Tantas cosas que sabe Él que tiene nuestra personalidad. Pero ¿cómo iniciamos? Pues tenemos que tener una decisión y la decisión sería perdonar. Nuestra decisión de perdonar o no determinará el curso de nuestras vidas. Solo hay dos alternativas, perdonar o convertirse en una persona amargada. Pensamientos de venganza solo nos llevarán a una calle sin salida y es la calle de la amargura. Recuerdo que cuando yo hablo con mis participantes en algunos talleres que me ha tocado hablar de esto, yo siempre le hago la semejanza a las personas que guardamos el rencor y no hemos iniciado. Ni siquiera hemos iniciado, algunos no han iniciado el proceso del perdón. Llevan como un cadáver en sus espaldas. Imagínense un cadáver pesado sobre tu hombro, que te encorva porque es pesado. Aparte de que te encorva, hiede, huele mal, produce un olor desagradable. Ese es el rencor. Cuando nosotros decidimos no perdonar, que decidimos muchas veces que esto no lo perdono por esto, porque me hirió, porque me hizo esto, porque no lo perdono nunca, vamos a llevar siempre ese cadáver sobre nuestros hombros. Y Jesús no quiere que llevemos ese cadáver. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar, sí, lo quiero perdonar, es una liberación y es como que expulsar ese peso podrido que tenemos sobre nuestros hombros y empezamos a caminar más erguidos e iniciamos un proceso que se va a dar en tanto el Señor esté con nosotros en ese proceso y se lo pidamos a diario. Porque tampoco es mentira decir que esto va a ser de la noche a la mañana. Yo decidí perdonar y ya mañana me levanto y ya yo no siento nada. Esto es un proceso que el Señor va a iniciar en ti y en todos sus hijos cuando decidimos el perdón. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios misericordia? Tú y yo, yo muchísimas. Muchísimas, Señor, ten misericordia de mí. Pues así tenemos que actuar nosotros. ¿Y qué es la misericordia? Es una cualidad divina, mediante la cual los creyentes piden a Dios para que tengan piedad por sus pecados, desobediencias y sean perdonados. Tú y yo entonces tenemos que ser misericordiosos con la persona que nos ofende, que nos agrede, que nos hizo daño. Tenemos que actuar con misericordia, porque a diario se la pedimos a Dios. Entonces, Efesios 4:32 nos lo recuerda, antes se benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordiosos. El perdón y la misericordia están ligadas. ¿Por qué crees que están ligadas? Porque no hay perdón sin misericordia y no hay misericordia y perdón sin amor. Ambos se complementan y muestran el amor de Dios. Recuerda que el amor de Dios no es una opción, es un mandamiento. Y el amor de Dios es para todo el mundo. Siempre ten presente cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, se los lavó inclusive a su enemigo, al que lo iba a entregar a la muerte, pero le lavó los pies. Y eso es la demostración de amor que yo tengo como representación de lo que es el amor de Dios. Y de repente la comparto contigo para que siempre recuerdes ese momento. ¿Cuáles son entonces actitudes que nos conducen al perdón?
Dejar la crítica, el espíritu de crítica. Romanos 2:1 nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues el que juzga a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mateo 3:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, no juzgar, no emitir juicio, es simplemente no decir de lo que tú no sabes, de lo que no conoces, de lo que no tienes pruebas. Simplemente mantente en silencio y evitar el juicio. El problema principal de juzgar a otro es nos condenamos a nosotros mismos con la misma medida que juzgamos, seremos juzgados. Él nos lo dice. Evitar el regocijo por la caída del hermano. Cuando se cae, de repente, esa persona nos hizo daño y les pasó algo, muchos hemos escuchado, bien hecho, se lo merecía, ¿cierto? Que hemos escuchado esa frase, bien bueno que le pasó, porque él hizo esto y bien bueno que le pasó esto. Pues no, Dios nos pide que eso no lo hagamos. Y en Proverbios 24:17 expresa, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. En el 24:29 dice, no digas, como me hizo así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Éxodo 23:4 nos expresa, si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, pues llévaselo. No es que se lo dejes suelto, llévaselo, porque hay que ayudarle. Orar, alejar la venganza, ayudar. Orar por aquellos que tienen malas intenciones contra nosotros. Proverbio 24:29 expresa, no pagar mal por mal. Éxodo 23:4-5, ayudar al prójimo en sus tiempos difíciles, aún al enemigo. Lucas 17:3 nos dice autoevaluarnos, tenemos que conocernos, lo que mencionamos antes, observar nuestra propia vida y asegurar que no somos culpables de los mismos pecados que han sido cometidos contra nosotros. Atender a las palabras de exhortación al perdón es otra actitud. En Lucas 6:35-36, fíjate lo que nos dice. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ¿hasta qué punto debemos entender nuestro perdón según Lucas? ¿Puedes leerlo, Ellen? Lo que viene después, una persona que perdona ama a sus enemigos haciéndoles el bien. Todo esto hace sin esperar nada a cambio. Sigue el ejemplo de Dios, quien es misericordioso. Quien es misericordioso. Entonces, activemos nuestra misericordia para perdonar. Nadie. Solo Dios es un juez justo. La Biblia nos manda a perdonar a otros, sin importar lo que otros han hecho, pues. Simplemente es un mandamiento. Tampoco es que yo decido si perdono o no perdono, tampoco es opción, es un mandamiento. Perdonamos aún a nuestros enemigos, y esto no quiere decir que la persona queda exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón. Hay que entender la responsabilidad de cada uno. El ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. Eso es un problema entre él y Dios. Pero el ofendido, en este caso, si somos nosotros los ofendidos, somos responsables de perdonar, aun cuando consideremos que la otra persona no merezca el perdón. Una vez que ha cumplido su responsabilidad, es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. Entonces, si hemos ofendido, pidámosle perdón a Dios. Y si somos ofendidos, pues decidamos perdonar como Dios nos los manda. Entonces, aquí resumimos lo que hemos visto el día de hoy sobre el perdón. El ejemplo de Cristo, que tenemos que ser bondadosos y compasivos. Debemos gestionar nuestras emociones, quitar esa amargura, ese enojo, esa ira, esa gritería que tanto a veces nos embarga en nuestros núcleos de familia. Si pedimos misericordia, debemos tener misericordia con esas personas que nos ofenden y tener actitudes que conducen al perdón, no juzgar para que no seamos juzgados. Entonces, aquí te recuerdo
lo que empezamos en este séptimo paso. Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Muchas gracias. Bien. Entonces, perdonar es algo que no es fácil. Te lo digo que no es fácil. Quiero comentarte un pequeño testimonio de mi vida. Hubo un momento en que hubo una situación difícil, sí, como muchas que han pasado, pero esta es muy puntual. Y en ese momento que sucedió, fue así como que yo dije, inmediatamente yo decidí ser obediente y decir, yo voy a perdonar, porque Dios me pide perdonar. E inició Dios ese proceso. Desde entonces yo inicio y todos los días voy y poco a poco y el Señor ha obrado y sigue obrando. Pero es la mejor decisión que podemos tomar cuando alguien nos ha herido y duele. Hay que perdonar. Bueno, Alair. Gracias, Juana. Aprendo mucho contigo. Y yo contigo, Alair. Bueno, Nosotros contigo. Quando vemos as pessoas vivendo o que ensinam, né? Então, se por exemplo, Juana compartilhando o que uma experiência personal. Então, se quem não necessita perdonar, todos nós outros necessitamos em algum momento, né? Certa vez uma pessoa falou comigo. Ela sempre estava cometendo coisas malas. E falou, Deus disse que tinha que me perdonar 70 vezes 7. E eu falei, mas ele não disse que tu tens que pecar 70 vezes 7? Então, assim, de nós outros termos cuidado de não provocar alguma coisa para o outro perdonar. Porque como é difícil perdonar, né? Então, é mais fácil de eu não fazer coisas malas para que outra pessoa tenha que me perdonar. Pero se alguma pessoa disser com nós outros que nosso coração esteja disposto a perdonar. Ok? Elisa está por aí? Podes orar, Elisa? Sí, vale. Y Señor, muchas gracias, Padre, porque esas enseñanzas quedan clavadas dentro de nosotros, Señor, y no son en vano. Señor, gracias por la vida de Alair, de Talía y de Juana, Señor, que tú has puesto para seguir formándonos, ser mejores líderes, Señor, para ser más parecidos contigo, Padre, para ser más parecidos con Jesús. Pon en nuestro corazón esa humildad, ese saber ser perdonados, Padre, y ese saber perdonar, Señor, para que no creemos amargura dentro de nosotros, Señor, ni como líderes, ni como personas, ni como siervos tuyos, Padre. Muchas gracias, Señor, por ese tiempo, por esa enseñanza. Te damos a ti la gloria y la honra y lo dejamos todo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.